Shabbat Shalom, hermanos amados. Quiero compartirles algo en este día y es sobre un árbol sin raíz. Yo le preguntaba al Eterno que qué está pasando hoy. Yo miro a mi alrededor y veo personas que no crecen, otras que se están desviando, otras que están negando el Mesías, otras que se están yendo por apostasías y cosas bien feas. Y le pregunté que qué pasaba. Y él me dijo que era un árbol sin raíz. Lo que me llevó a hacer un dibujito. Y fíjese que yo no sé prácticamente nada de los árboles, pero para compartirle esto me puse a buscar. Y es tanto lo que podemos aprender. Entonces yo hice un dibujito y hice un árbol. Y puse así, el árbol es Israel. Este árbol fue cortado. Y dice que las ramas fueron rotas. Y eso lo sabemos porque está por todas las escrituras. Y dice que solamente quedó un tronco. Y de ese tronco, pues cuando el tronco se corta de un árbol, queda raíz. Había una raíz. Esa raíz, que es la palabra, echó un retoño. Entonces, de ser un tronquito, echa este pequeño retoñito, que en hebreo es netzer. Y entonces estamos hablando de un árbol también de olivo, que representa a Israel. Entonces, de este netzer, de este retoño, este árbol comienza a crecer. Pero quien alimenta a este árbol para que crezca es la raíz. Y la raíz recibe el agua. El agua es la palabra, o sea, la profecía de que así tenía que ser. Un árbol sin raíz es un árbol muerto. O sea, en cualquier momento algo lo va a destruir. Cualquier prueba, viento. La raíz es la que capta el agua y los minerales. Las raíces de un árbol están en constante crecimiento y esto es lo que hace que cada vez más la planta o el árbol se haga más fuerte. Estaba mirando que en los tiempos de frío no crecen y fíjese que el frío tiene que ver con la dureza, el hielo, los corazones fríos que no crecen. Entonces, yo analizaba todo esto a ver cuál era el problema. ¿Cómo es que personas que estaban en el cristianismo se van a la raíz hebrea, están felices y de repente usted ve que se terminan negando las escrituras, negando a Yeshua, otros se van a la cábala, otros se van a la nueva era y tú dices, ¿qué pasó? Y personas que hablaban bien de Jesús y después de Yeshua. ¿Y qué pasó aquí? Y el Eterno me explicaba, no tienen raíz. ¿Qué es lo que pasa? Que cambian de religión, pero siguen superficialmente conociendo las escrituras sin echar la raíz. No se están alimentando de Yeshua, sino de los hombres. O sea, se van del sistema que lo tenía envuelto en una religión y luego se van a otra religión y ahí siguen ellos solamente recibiendo palabra, pero no están echando raíces, no se están alimentando, las aguas no están entrando. En cada persona representa un árbol y la escritura nos compara, no solamente el árbol como un pueblo, pero también como persona. Si nuestro árbol no está echando raíces, la escritura dice, y lo vamos a ver, que nosotros somos como un árbol plantado junto a corriente de aguas. Sí, escucha, si somos de aquellos que estamos en su Torah, en su palabra, día y noche. Ahora, ¿cuál es la palabra? La palabra que le llegó a ese tronco. La palabra, la profecía fue el nuevo pacto. O sea, ya había una profecía de que aunque Israel iba a ser cortada, vendría el renuevo. Y el renuevo se refiere siempre en los profetas a Yeshua, quien es el mediador del nuevo pacto.
Yeshua. Entonces, vamos a Job, capítulo 14, verso 7. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. ¿Quién es la esperanza de vida? Pues Yeshua. Entonces, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, que fue lo que pasó, se cortó el árbol, la raíz se envejeció, y dice, y su tronco fuera muerto en el polvo. Fíjese que Yeshua, pues, murió por nosotros, ¿verdad? Y siendo él ese árbol que murió, porque recuerden que árbol nos representa a nosotros como unidad, pero también como pueblo. Recuerden que él dijo, si al árbol verde le hicieron esto, ¿qué será el árbol seco? Entonces, le digo todo esto para que me pueda entender. Entonces, si su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. O sea, el agua, ¿cuál era el agua que recibió? La palabra. Por la palabra, Yeshua se levanta como ese árbol. Entonces, él es la raíz del árbol. Recuerden también que la Escritura dice que el justo es como las palmeras del desierto. El justo florecerá como las palmeras, no le faltará el fruto. Mire lo que dice Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, el padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, la raíz, ahí estaba. La raíz vino el agua es la Torah viviente, Yeshua resucita esa agua, ese retoño prometido, Yeshua. Entonces ahora ese árbol comienza a crecer, somos injertados en el olivo verde y nos alimentamos de la raíz. La raíz es Yeshua, su palabra, su Torah. Entonces, dice aquí, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Elohim. Entonces, vamos a ver también, ¿verdad? Para confirmar, aunque ustedes lo más probable es que lo saben, pero a mí me gusta siempre hablar de lo mismo y ir a las escrituras y enseñarle de nuevo para que no le quede ni la menor duda de lo que le estoy hablando. En Apocalipsis, en el capítulo 5, en el verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Luego, Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, en Mateo capítulo 2, verso 23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. La palabra Nazareno significa rama. Ese renuevo viene de Netzer, el renuevo, Yeshua, el Nazareno. O sea, ahí, solamente con llamarle así y conocer todas las profecías, estamos entendiendo que Yeshua ahí estaba profetizado que es el Mesías, se le llamaría Nazareno, Net. ¿Por qué? Porque sería el renuevo esperado, el retoño, el que dice que sale de la raíz de ese tronco que fue cortado de Isaí. Ahora, el cristianismo hoy en día, y esto es lo que yo observo, porque fue una pregunta que le hice al padre, que le dije, ¿qué está pasando? Y a la misma vez yo veo que hay personas que están en el cristianismo, pero aunque no conocen esta verdad, yo los veo más firmes que aquellos que están en una quejilá, están siguiendo a aquel rabino, a aquel pastor, los veo mucho mejor. Entonces, el cristianismo en sí tiene muy poca raíz.
Por eso se caen tan fácil. Por eso usted ve que se descarrían tan fácil. Usted lo ve que están con mucha pasión en un momento dado. Y esto me vino porque yo vi a un muchacho cristiano que está, o sea, con mucha pasión llevando el mensaje. Y yo digo, wow, qué lindo. Y he visto muchos últimamente así. Pero yo me trajo al recuerdo que yo había compartido con personas así en mi pasado. Y que de repente estas personas terminaban completamente apartados. Y yo decía, pero de repente tienen tanta pasión, y usted quizá dirá, bueno, es emoción. No, ellos sí conocieron, sí tuvieron un encuentro, sí el Espíritu lo llamó, pero no echaron raíces. Y algo pasó y los hizo caer. Y eso es lo que pasa. Entonces, cuando un cristiano encuentra este camino donde pueden echar raíces fuertes, porque está la verdad, y la verdad es la que te hace echar raíces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al no echar raíces, ¿por qué? Porque siguen en lo mismo, cambian de religión, entienden, el Espíritu les revela, mira, esto es así, le enseña la palabra, le ilumina, y dicen, sí es así, pero no echan raíces ellos mismos. ¿Por qué? Porque simplemente cambian de sistema religioso. Allí yo decía Jesús, aquí yo voy a decir Yeshua, porque mira, ya yo comprobé que es así. Aquí me probaron por la escritura que es así. Lo creen, pero no echan raíces. Entonces, al no echar raíces, cuando viene la prueba, la mentira, el enemigo, la duda, los desvía. Vamos a ver lo que dice el Salmo 1. Porque aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, se ha apartado del mal. Hay muchos que han hecho eso. Pero dice aquí, sino que en la ley, en la Torah, en los mandamientos de Yahweh está su delicia. No son cargas para él, se deleitan. Y en su ley medita de día y de noche. Esto es bastante, es de día y de noche. Dice, si es así, entonces será como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ahí están las corrientes de aguas. Quiere decir que es un árbol que se está alimentando de la raíz y esas aguas, ¿verdad? Están fortaleciendo la raíz empieza a crecer, el árbol se hace más fuerte y cuando viene la prueba, no cae. Pero mire lo que dice aquí. Aquí está diciendo bienaventurado, ¿verdad? Ese que ha dejado el mal, pero que en la ley medita de día y de noche. No dice, bienaventurado el que busca un pastor, una iglesia, un ministerio, el que pone su confianza en la palabra de fulano o en libros externos. No, en la ley. Ni el que dice que fue abolida. No, yo voy a buscar la revelación que está en la palabra. Sí, me dijeron que este es el camino y yo entiendo, está aquí en la palabra, pero yo voy a echar raíces. Yeshua me va a enseñar, porque Yeshua es la raíz. Entonces, a través de esas aguas que Él nos da a nosotros, que podemos fortalecer esa raíz de ese árbol para que cuando llegue la prueba, porque el enemigo va a tentar y te va a decir, no, Él no quiso decir eso, es esto, mira, ven por aquí, escucha a tal persona, que ese sí tiene la verdad, ese sí te va a explicar. No, nuestra guía es Yeshua, Él es esa agua viva para hacer crecer y fortalecer ese árbol, porque el árbol, ¿qué pasa con el árbol? Crece y que echa hojas y que echa flores y que echa frutos. Entonces, todo árbol que no dé fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, nosotros nos alimentamos de la rica savia del olivo, de la raíz del árbol. Estamos ahí alimentándonos de Yeshua. Recuerden que Yeshua como la raíz, el que nos alimenta para que podamos crecer como la palmera, que podamos crecer también como un árbol que está en corriente de agua, que da fruto todo el tiempo, a su tiempo, o sea, en cada temporada está dando fruto. Entonces, es una relación uno a uno, yo y el Abba. No es yo
Y el pastor, ¿no? Es yo y déjame ir allí a la quejilá y al grupo a estudiar la parachá y el grupo de los hermanos. No, aquí cada cual tiene que tener una relación con él y que tú medites en la ley. Aquí no dice, vuelvo y le repito, que en la ley de Elohim está su delicia, en su ley medita. No dice que meditamos, o sea, habla de uno a uno, yo y él, usted y él. Entonces, esta revelación que él te va a dar cuando tú le buscas, tú a él, tú con él, ustedes dos juntos, es la que te va a ayudar a echar esas raíces fuertes con fundamento, porque más conocemos las escrituras, vamos echando raíces, nos vamos fortaleciendo más, porque el agua es la palabra. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré grandes cosas ocultas que no conoces. Esa revelación de las promesas de quién tú eres, quién es Yeshua en tu vida, quién eres tú para Elohim, es lo que te va dando esa fortaleza con fundamento. Entonces, yo escuché una pastora hablando del Salmo 119. No, que tenemos que hacer como está escrito en el Salmo 119, que tenemos que hacer la ley de Elohim. Pero el Salmo 119 habla de la Torá, de la ley. Pero ellos dicen que la ley es abolida y que no hay que guardarla y que ya Jesús la cumplió. Entonces hay una contradicción allí que es un poco chocante. Entonces, cuando yo era niña, a mí me enseñaron un verso que nunca se me ha olvidado. Está en Josué, en el capítulo 1, en el verso 8, y se lo voy a leer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y yo estoy hablando que yo estaba en iglesias cristianas desde niña. ¿Por qué me hicieron aprender este verso? Si aquí está diciendo que no se me aparte de mi boca este libro de la ley, para luego después decirme que la ley es abolida. O sea, ¿para qué me lo hacen aprender? Hay una contradicción allí. Dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, como dice el Salmo 1, meditarás en él, para que guardes. Guardar es hacer. Guardes y hagas. O sea, lo guarda en tu corazón con el fin de hacerlo. Obedecer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es muy similar al Salmo 1, ese árbol que está tomando de las aguas este libro de la ley, medita en ella día y noche, que no sea parte de tu boca, que en el camino, cuando salga, cuando venga, para que tú eches raíces, para que des fruto. ¿Cuándo esto dejó de ser así? Cuando vino el enemigo y dijo, eso no fue lo que él quiso decir. No, tú no tienes que hacer nada de eso. Entonces ahí vemos los desvíos, ahí vemos la gente perdiendo la fe, ahí vemos que confían en los gobiernos, que confían en lo que otra gente le dice, porque no han echado raíces, porque salen de aquel sistema, se encuentran, aquí es, pero no echan raíces, sino que se vuelven a una religión mesiánica o de raíz hebrea, o muchos simplemente se quedan en sus casas porque están cansados, pero igual, o sea, no tienen una vida devocional, no tienen una búsqueda constante, sino que escuchan un mensaje aquí, un mensaje allí, y no se trata de eso. Recuerden que es una intimidad, conocerle personalmente, tú con el Eterno, a través de Yeshua, esa comunión constante. En Mateo 23:3, Yeshua le dice sobre los fariseos de su tiempo, es lo mismo que pudiéramos decir hoy sobre los religiosos y los pastores y los rabinos. Le dice, de modo que, o así que todo lo que os dijeren ellos, que guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no la hacen. O sea, usted se va a encontrar predicadores que hablan, lo que están hablando está bien, si es conforme a las escrituras, sin salirse de la palabra. Pero yo los he escuchado. O sea, yo puedo escuchar pastores, cristianos inclusive, que lo que están hablando es correcto. Correcto, tienen que guardar la ley, mira el Salmo 19 o mira el Salmo 119, claro, pero ellos no lo hacen. Pero te están diciendo que sí y que tenemos que ser fuertes y que tenemos que orar. O sea, perfecto.
Pero mire lo que dice aquí. Observen, Yeshua le dijo, lo que los fariseos están hablando, porque están hablando correctamente la Torá, la ley, pero ustedes observen y hagan, pero lo que ellos hacen no lo hagan, o sea, sus obras eran malas, porque lo que ellos predicaban no lo vivían y muchos no lo entienden, o sea, lo hablan porque lo estudian, pero ese conocimiento solamente está ahí en su boca, no ha echado raíces, no está adentro, interno, no lo han abrazado realmente. Entonces, los cristianos, muchos, están como agarrados de poca raíz, o sea, son un árbol que tiene una raíz pequeñita. Y por eso, cuando llegan a este camino donde pudieran profundizar, pero al no cambiar sus vidas, de dejar de estar creyendo a todo el que se pone un título de maestro o apóstol o profeta o rabino, entonces el enemigo los destruye confundiéndolos de tal manera que yo me he quedado tan impresionada con todo lo que he visto. Ahora en estos días yo he visto cosas que para qué contarles, porque yo me imagino que usted la ha visto también. Y me he dado cuenta que los cristianos que permanecen, porque yo tengo hermanos cristianos que son muy fieles, que permanecen en este camino, es porque realmente aman a Jesús. Así, no lo conocen por el nombre de Yeshua, aman a Jesús, mantienen una vida de oración y lo poco que conocen son obedientes. Y déjenme decirles, son muy humildes, porque yo he conocido muchos humildes. Ellos no entienden esto porque el Padre no le ha mostrado. En su tiempo se lo mostrará. Y si no se lo ha mostrado es porque el Padre así lo ha decidido. Entonces, los que no obedecen, que lo hacen, unos lo hacen por ignorancia y otros porque han sido mal enseñados. Y el mismo sistema no lo ha dejado salir de allí. Pero hay unos que están llenos de orgullo. Esos te hacen la guerra a ti. Ahí sí es peligroso. Porque uno le está mostrando en sí las escrituras. No es que yo le estoy mostrando un libro que yo encontré. No, yo con la misma palabra. Ahí ya sí están rechazando la verdad. Pero yo he conocido muchos hermanos cristianos muy humildes, que incluso nos llevamos mucho mejor que aquellos que están en este camino, en Raíces Hebreas. ¿Por qué? Porque aquellos son pues humildes y reciben la palabra, pero los otros están levantando un árbol de rituales, están subiéndose arriba en orgullo también, y sin embargo, la raíz está muerta. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3. En el verso 1 al 2 dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Elohim. Y en el verso 3 le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces hay cosas, o sea, cuando alguien tiene un poco, esto se puede morir, se puede secar. O sea, nosotros necesitamos echar raíces fortalecidas en Yeshua. Mientras más le conocemos, Él y tú. No un grupo, no, tu relación con Él. Tenemos que salir de todo este sistema, entrar en una relación, revelación, buscar su verdad, escudriñarla, creerle, llenarnos de la palabra. Porque tenemos que salir de donde vinimos. No podemos salir de una religión y entrar en otra. Ahora, es más fácil que se salve aquel que ama a Jesús, que tiene poca raíz y que mantiene una vida de oración en humildad, que aquel que salió de allí, que no tenía raíz, pero que entonces empezó a edificar en orgullo, en arrogancia. Y cuando ya empiezan a subir y a subir en su orgullo y arrogancia, empiezan a mirar de dónde salieron y a acusar a aquellos pequeños. Hay más, y lo sé porque el Abba me lo ha mostrado, de estos hermanitos cristianos que son humildes, que no se van en contra, que reciben la palabra, que aunque ellos no la entiendan, no la comprendan, sin embargo,
se mantienen agarrados de lo poco que conocen, y lo poco que conocen se mantienen allí en obediencia. Entonces, amados, finalmente, mi consejo, echemos raíces para que seamos esos árboles fuertes, que esas aguas nos hagan echar raíces fuertes para que nuestro árbol vaya creciendo, edificado realmente por Yeshua. Que seamos edificados y subamos como un árbol, pero no como un árbol de orgullo como el de Nabucodonosor, que se le cortó ese árbol. Recuerden en el sueño, y como él se corta y ha echado 7 años por el orgullo hasta que reconociera al Elohim Altísimo. Entonces, que no nos subamos de orgullo, sino que subamos y nos elevemos a la presencia, alimentado por la raíz del árbol, que es Yeshua, para hacer esos árboles plantados junto a corriente de agua. Y esos árboles echan frutos, sus hojas no caen, sus raíces son fuertes, son como la palmera del desierto, que están agarradas de la roca y que cuando vienen los vientos queda allí de pie. Así es que tenemos que ser. Amados hermanos, el Abba les bendiga mucho. Shabbat Shalom.